Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierta y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Pero vamos a ver, yo siento que está encendido. ¿Ah? Ahí estamos. Disculpen, hermanos. Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre, te doy gracias, mi Señor, en esta hora por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu Santo, pongo mi mente, mi corazón en ti para que seas tú obrando, glorificándote y trayendo sobre nuestras vidas, Dios, en la palabra viva y eficaz, que podamos seguir instruyéndonos y aprendiéndonos, Dios, a través del conocimiento. Bendice a mis hermanos acá presentes y también los que nos acompañan a través de la Iglesia del Aire. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, continuamos con el estudio bíblico del libro de los Hechos. Recordarle que el libro de los Hechos es el puente entre los evangelios y las epístolas generales y las epístolas paulinas. Entonces, oiga bien, el libro de los Hechos nos muestra y nos enseña, oiga bien, el actuar y el andar del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, que Dios va a utilizar a los apóstoles llenos del Espíritu Santo para que la palabra sea expandida, oiga bien, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos también que el libro de los Hechos no se ha cerrado, el libro de los Hechos continúa. Así es que bíblicamente tenemos el libro de los Hechos hasta el capítulo número 28.
hasta el capítulo número 28 tenemos en la Biblia, pero el libro de los Hechos no termina. El libro de los Hechos se sigue escribiendo. ¿Quién lo sigue escribiendo? La iglesia. ¿Por qué? Porque, oiga bien, la historia de la iglesia dejará de ser escrita o dejará de vivir en este mundo. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por la iglesia, porque ahí la iglesia es quitada de la tierra. También, para que no se me le olvide, el libro de los Hechos entra en los libros con más contenido en el Nuevo Testamento. Tiene 28 capítulos, 1006 versículos y 18.451 palabras en su lenguaje original, que es el griego. Dice que el libro de los Hechos también cubre un periodo de 30 años con el detalle del nacimiento y la expansión de la iglesia del primer siglo. El libro de los Hechos describe lo que Jesús continuó haciendo y enseñando después de su ascensión mediante el poder del Espíritu Santo, obrando en sus apóstoles y en la iglesia primitiva. Para que tenga un dato, dice, todos los creyentes, no solo los apóstoles, predicaban la palabra donde quiera que fueran. Narra la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Menciona no menos de 32 países, 54 ciudades, 9 islas del mar Mediterráneo, a 95 personas y varios funcionarios y administradores con sus títulos precisos. El libro de los Hechos tiene el mismo estilo que los evangelios, es decir, que se trata de un escrito que primordialmente narra sucesos, aunque también se registran enseñanzas. Por el otro lado, el tema es la vida y crecimiento de la iglesia primitiva, que lo relaciona más estrechamente con las epístolas. Entonces, oiga bien, el libro de los Hechos, acordamos o vimos que fue escrito por el evangelista o por el doctor Lucas, ¿verdad? Y que el libro iba dirigido ¿a quién, hermanos? A Teófilo. Iba dirigido, ¿quién era Teófilo? Era un amante de Dios. Los escritores han dicho que, según la historia, no se encuentra una biografía de Teófilo. Lo que sí se encuentra es que su nombre depende de las raíces griegas como Teos, ¿verdad? Y significa amante de Dios. Entonces, oiga bien, esta carta está dirigida ¿para quién? Para la iglesia, para todos los cristianos, para todos aquellos que somos amantes de ¿quién? Amantes del Señor. En el estudio bíblico del libro de los Hechos, oiga bien, encontraremos objetivos específicos de este estudio. Número 1, conocer cómo obraba la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para comenzar su nuevo ministerio a través de la iglesia. Recordemos que Jesús ya le había dicho a los discípulos que no iban a estar solos, que Él se iba a preparar morada para ellos y que sobre ellos iba a venir el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo? Cuando fuera el tiempo correcto desde que descendiera del cielo. Número 2, entender la necesidad de derribar la barrera que había entre judíos y gentiles para seguir con la orden de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era la barrera entre judíos y gentiles? La circuncisión. Por un tiempo, en el andar del apóstol Pedro, los judíos decían que tenían que convertirse a Cristo, pero siempre deberían de hacerse la circuncisión. Pero ¿qué pasa? Hoy, en el periodo de la gracia, ya no hay que circuncidarse. ¿Por qué? Porque ya no es a base de un sacrificio, ya no son a base de rudimientos o de la cultura, sino que es a base de la gracia de nuestro Señor. Número 3, conocer los diferentes viajes misioneros para fundamentar el trabajo pastoral. Número 4, conocer algunos principios que se usaron en la era apostólica y que son válidos aún en el presente. Número 5, aprender a través del ejemplo de Pablo cómo testificar en circunstancias adversas. Y número 6, aplicar el poder y trabajo de la iglesia primitiva a la iglesia actual con la guía del Espíritu Santo. Entonces, oiga bien, para que la iglesia creciera, para que la iglesia se expandiera desde Jerusalén
a Roma, tenía que venir, oiga bien, el Espíritu Santo sobre los 11 discípulos que Dios había escogido para llevar el Evangelio, para llevar la palabra viva y eficaz. ¿A quiénes? A los perdidos, a los necesitados. Recuérdese que en ese momento las personas o los ciudadanos de los judíos estaban sometidos por el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que estuvieran en contra del Imperio Romano, pues los ponían como antorchas humanas, se los tiraban a los leones, pero en este caso, oiga bien, Dios escoge 11 hombres para que expandan la iglesia que Dios iba a instituir sobre Jerusalén hasta lo último de la tierra. Lamentablemente, oiga bien, hoy por las prácticas emocionalistas hemos trastornado el sentir y el actuar del Espíritu Santo de Dios dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias, oiga bien, hoy estamos llenos de emocionalismo, estamos llenos de tendencia, creemos que trayendo el mundo a la iglesia, tirando humo, preparando un ambiente emocional, creemos que podemos cambiar a las personas. Pero el único que puede cambiar a las personas es Cristo Jesús. El único que puede cambiar y restaurar y santificar la vida de una persona es el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que es malo cantar, no estoy diciendo que es malo tener un grupo. Lo que es malo es traérmelo del mundo para que las personas puedan saborear lo del mundo dentro de la iglesia. Eso sí no es correcto, ¿verdad? La iglesia debe de tener un lugar donde usted se sienta cómodo para adorar, donde usted se sienta cómodo para cantarle alabanzas al Señor. ¿Se imagina usted entrar a un cuarto negro? ¿Qué pasaría si yo pintara todo de negro, hasta el techo? Y usted viene de una luz y al entrar entra a un lugar oscuro. ¿Qué sentiría? Quizás miedo, no sentiría paz. Entonces, para yo tratar de que usted sienta paz, entonces pongo luces. Entonces pongo cosas, oiga bien, que el Espíritu de Dios no necesita para tocar, para ministrar y sanar el corazón de una persona. Los discípulos no tuvieron esto, hermanos. Los discípulos no anduvieron tirando luces. Los discípulos no anduvieron pintando de negro. Y no es que esté criticando a los que lo hacen. Ellos saben por qué lo hacen. Pero hoy la tendencia en las iglesias es pintar de negro y poner luces. Discotecas ahora, pues. Los que lo hacen saben por qué. Pero al menos yo no lo hiciera, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar de adoración a Dios. Y oiga bien, y lo oscuro está relacionado ¿con qué? Con lo satánico. Entonces, si puedo tener un lugar lleno de luz, ¿por qué lo voy a pintar de negro? ¿Por qué voy a traer al mundo? No, tengo que dejar que el Espíritu Santo, oiga bien, se desarrolle dentro de mi ser y yo pueda ser parte de la iglesia, oiga bien, amadora de Cristo, llevando el mensaje. Dentro del estudio que estaremos teniendo en este tiempo, oiga bien, el libro de los Hechos tiene el siguiente contenido y está dividido en 4 unidades. La primera unidad está dividida en la introducción, que es lo que estamos viendo, está dividida en el nacimiento de la iglesia y el primer discurso de Pedro, que eso está en el capítulo 1 y capítulo 2. El segundo discurso de Pedro en el capítulo 3 al capítulo 4, versículo 31. Y la iglesia enfrenta problemas. Hermano, todas las iglesias tienen problemas. Allá el apóstol Pablo se encontró en la iglesia de Corinto diciendo que uno era de Apolos, que otro era de no sé quién, y que el otro era de Pablo. Y Pablo, ¿qué les dijo? Ustedes no son de nadie, ustedes son de Cristo. Y oiga bien, y los problemas del siglo XXI son iguales. Los pastores se creen dueños de las ovejas. Es que usted no puede ir a otra iglesia. ¿Y por qué, pues? Se enojan porque la gente va a otras iglesias. Claro, como cristianos debemos de tener un ombligo. Debemos de tener un lugar que va a ser en el cual nosotros vamos a ir a adorar al Señor.
pero yo no me voy a enojar porque usted vaya a la iglesia central, porque usted vaya de visita a otra iglesia. Yo no me puedo enojar, oiga bien, porque ustedes no son míos. Ustedes son de Cristo. Yo no he pagado nada por ustedes. Y ahí se han inventado la paternidad espiritual, que yo paría a los hermanos. Eso es mentira, hermano. Y ahí andan diciendo los pastores que ellos son los tatas espirituales de la Grey. Eso es mentira, hermanos. Nuestro Padre Celestial es el eterno, es el creador de todas las cosas y el que envió a su Hijo a morir ¿en qué? En nuestro lugar. La segunda unidad que estaremos estudiando, oiga bien, está referida a que la iglesia se extiende por la persecución, y eso está del capítulo 6 al versículo 8, versículo 25. También están dos controversias ejemplares, y eso está del 8:26 al 9:31. La salvación llega a los gentiles del capítulo 9 al versículo 11. ¿Qué pasa en el capítulo 9 al versículo 11? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? ¿Es la conversión de quién? Es la conversión de Saulo de Tarso. Entonces, ahí es donde Dios levanta al apóstol, oiga bien, que va a ser utilizado para que llegue a ¿quiénes? A los gentiles, para que la salvación pueda llegar, oiga bien, y se quite la barrera entre judíos y gentiles. La tercera unidad, en ella vamos a abarcar la transición de Pedro a Pablo, que es el capítulo 12, el primer viaje de misionero del apóstol Pablo del capítulo 13 al 14, el concilio de Jerusalén, el segundo viaje de misionero del apóstol Pablo del capítulo 15 al versículo 18 al 21, y la cuarta unidad, el tercer viaje misionero, que es del 18 al 20:38, Pablo regresa a Jerusalén del capítulo 21 al 26, y el viaje a Roma. En los primeros 13 capítulos, oiga bien, Lucas, el escritor, a él le contaron, él fue a investigar, pero a partir del capítulo 13 en adelante, ya Lucas es un espectador. ¿Por qué? Porque anda con el apóstol Pablo, ya anda entre ellos. Entonces, los primeros 13 versículos, oiga bien, a Lucas, a base de la investigación, y recuérdese que como es un libro histórico, requiere de investigación. Por eso es que el Evangelio de Lucas, oiga bien, va dirigido también ¿a quién dijimos? A Teófilo. Va dirigido a Teófilo. Entonces, oiga bien, el estudio del libro de los Hechos nos llevará a entender que Dios dejó la historia de la iglesia primitiva porque, oiga bien, ahí se pusieron los decretos, estatutos y mandamientos que lo que la iglesia debería de ser mientras Cristo no la arrebate. Poco antes de ascender a los cielos, Jesucristo dijo a sus discípulos que fueran a predicar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y eso lo encontramos en Mateo 28:19 y Marcos 16:15 al 16. Poneme ahí en la pantalla Mateo 28:19, por favor. Y búsquelo usted en la Biblia. Mateo 28:19. Entonces ya en los evangelios Jesús lo había anunciado. Ya en los evangelios, oiga bien, Jesús les había dado a sus discípulos, oiga bien, el mandamiento y dice, por tanto, id y doctrinad, esta es la versión que está acá, a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que, oiga bien, por eso es que todos los hijos de Dios hemos nacido del agua y del Espíritu de Dios. Los creyentes, los que no son creyentes solo son nacidos ¿de qué? De agua nada más. ¿Por qué dice la Escritura que somos nacidos del agua y del Espíritu? Porque todos nacimos del agua, ¿sí o no? Todos nacimos del agua, hermano. ¿O no anduvo en el vientre de una mujer usted? ¿Y qué había dentro de ese vientre? Había agua. Y oiga bien, entonces, usted y yo hemos nacido del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque hoy hemos nacido ¿en qué?
en Cristo Jesús. Entonces, a través del libro de los Hechos, Dios, oiga bien, le reveló a sus discípulos que iban a recibir sobre ellos algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque los 12 discípulos de Cristo iban a ser los cimientos de ¿qué? Los pilares de la iglesia primitiva. El fundamento es Cristo. El libro de los Hechos registra el contenido y los resultados de esa prédica. Por medio de varios episodios de conversión, muestra la manera en que recibe la salvación y la categoría de miembro de la familia de Dios. ¿En qué año fue escrito, oiga bien, el libro de los Hechos? El libro de los Hechos fue escrito en el año 63 después de Cristo. Fue escrito poco después del Evangelio de Lucas. El libro de los Hechos termina en el segundo año de la prisión de Pablo en Roma, y eso está en Hechos 28:30. ¿Por qué se dice, oiga bien, que fue en este año la escritura del libro de los Hechos? Porque recuérdese que en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido, ¿verdad? Porque ahí hubo un hombre, no, se me va ahorita el nombre de ese emperador, que sacrificó una chancha, ¿verdad?, en los atrios del templo. Y el templo fue destruido, creo que fue Vespasiano, algo así se llama, no me acuerdo el otro nombre. Pero él vino, oiga bien, y sacrificó una chancha dentro del templo y el templo fue destruido. Entonces, si la destrucción del templo hubiera sido en el año 60, como el libro de los Hechos es historia, Lucas lo hubiera mencionado. Entonces, oiga bien, por eso es que el libro de los Hechos fue escrito en el año 63 después de Cristo. En Hechos 28:16, Lucas menciona su llegada a Roma. Como él no hace referencia a su salida de la ciudad, se supone, oiga bien, que Lucas escribió el libro en la ciudad de Roma. Entonces, toda la información que contiene el libro de los Hechos nos llevará, oiga bien, a abrir nuestra mente en el conocimiento de cómo fueron los inicios de la iglesia primitiva. Los inicios de la iglesia primitiva, mis amados hermanos, fue difícil, fue de luchas, fue a través, oiga bien, de violencia. Sufrieron violencia los discípulos, muchos de ellos, murieron ahorcados, otros crucificados. Al escribir Lucas el libro de los Hechos, lo hizo con los siguientes propósitos. Número 1, presentar el cristianismo por medio del poder del Espíritu Santo. Y oiga bien, y el Espíritu Santo es el que a usted y a mí nos hace hablar de Dios allá en la calle. Pastor, y vamos a ir a evangelizar. ¿Y qué hablo? Es que usted no va a hablar. ¿Quién va a hablar? El Espíritu Santo va a hablar. ¿Cómo puede hablar? Si Dios lo ha transformado, entonces Dios va a ocupar su voz para que usted hable de su testimonio. Y así, oiga bien, va a hablarle a las personas de lo que Cristo, a través del Espíritu Santo, ha hecho en usted. Porque Cristo nos dio salvación, pero el Espíritu Santo nos regenera, nos transforma y nos lleva a una santificación progresiva para que nosotros podamos para que nosotros podamos ser verdaderos hijos de Dios, convertidos, siendo embajadores de Cristo aquí en la tierra. Pero ¿quién es el cimiento? ¿Quién de la salvación? Cristo. ¿Quién actúa sobre mi vida, que soy parte de la iglesia? El Espíritu Santo de Dios. Es por ello, oiga bien, que todos aquellos que dicen que son cristianos, pero siguen siendo los mismos bayuncos, bolos, depravados, que tienen X o Y situaciones en su vida, ellos no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si hubieran nacido de nuevo, ya el Espíritu Santo los hubiera transformado y les hubiera cambiado. Hoy todas las personas dicen Dios le bendiga, hermano. Todas. Hasta los no cristianos, bendiciones le dicen hoy. Pero cuando yo digo bendiciones es porque le voy a dar algo. Por eso la mejor expresión es Dios le bendiga, ¿verdad? Pero si yo le digo bendiciones, ¿y qué me va a dar? Nada. Entonces no me esté diciendo bendiciones. No, Dios le bendiga. Entonces, oiga bien, el Espíritu Santo obra en nosotros.
Este es el principal propósito expresado en Hechos capítulo 1, versículo 8. Lucas quería mostrar cómo el cristianismo se extendió desde Jerusalén hasta Roma en un periodo de 30 años. Número 2. Presentar al cristianismo al gobierno romano. Ese era uno de los objetivos, oiga bien, de el libro de los Hechos. Lucas escribía en días en los que se aborrecía y perseguía a los cristianos, y contó su historia de manera que se viera que los magistrados romanos siempre habían sido justos con el cristianismo y que nunca habían considerado que los cristianos fueran malas personas, porque eso nunca lo consideraron, hermano. Lo que consideraron era que atentaba contra ¿quién? Contra sus creencias, contra sus dioses. Por eso es que se acuerda que cuando le visita dice, ¿y ese rótulo por qué está solo? Porque ese es el rótulo del Dios no conocido. Entonces, oiga bien, los romanos, oiga bien, sabían que los cristianos no eran malos. Y muchas veces, oiga bien, ya lo vamos a ver, en Hechos 19:31, oiga bien, dice que algunas autoridades que estaban en Asia les dijeron, hey, no vayan allá, porque van a ir a sufrir. Porque sabían los mismos romanos, oiga bien, que no andaban haciendo nada malo. Vamos allá a Hechos, capítulo 13, versículo 12. Hechos, capítulo 13, versículo 12. Estamos en la introducción. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces creyó en el conocimiento, creyó en el evangelio. Pero allá Agripa, ¿qué le dijo al apóstol Pablo? Por poco me persuades, le dijo. ¿Por qué? Porque los discípulos iban con el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a Hechos 19:31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase, ¿a dónde? En el teatro. ¿Por qué? Porque los iban a agarrar, los iban a meter presos. Pero como los mismos gobernadores sabían, oiga bien, que los discípulos eran buenas personas, les daban protección. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en las personas. Número 3, el mostrar que el Evangelio es para todos los seres humanos y para todos los países. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. La salvación es para todos, hermano. Por eso dijo allá en Juan 3:16, porque de tal manera habló Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está. Yo tengo que dar el paso de fe para creer que ahí está. Pero Dios ya la puso. Dios ya envió a su Hijo. ¿Quién tiene la decisión de querer ser salvo? Yo, hermano. Dios me presenta su plan. Dios trajo el mensaje. Y le dijo a la persona, ¿quiere recibirlo hoy? ¿Y qué dijimos nosotros muchas veces? No, gracias. Usted va a evangelizar y hay personas que le dicen, es que no estoy preparado, fíjense. Pero para recibir a Cristo no hay que estar preparado, hermano. Hay que tener un corazón sincero delante de Él y Él va a hacer el resto. Entonces, oiga bien, mostrar el Evangelio para todas las personas. Esta era una de las cosas que a los judíos les costaba entender. Tenían la idea de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, y por supuesto que sí. Y que Dios no tenía intereses en los demás pueblos. Eso es lo que creían ellos. Pero se les olvidó lo que decía allá en Mateo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas los que creyeron a Él, ahora les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí se abrieron las puertas, ¿para qué? Para los gentiles que ahora formamos la iglesia. La clave de este libro se encuentra en Hechos 1:8.
Este versículo es como un bosquejo de libro. Fue en esa ocasión cuando Jesús les dio a sus apóstoles la responsabilidad de difundir el Evangelio. ¿Y dónde lo iban a difundir, mis amados hermanos? En Jerusalén, en Judea y en Samaria y en el resto del mundo. Esos fueron los discípulos, ese era el lugar geográfico donde ellos vivían. ¿Cuál es su hogar geográfico, hermano? El Salvador. Entonces, si usted está en El Salvador, Jerusalén para usted, ¿qué es? Es su casa. Ese es Jerusalén. ¿Quiénes son de Judea? Los parientes más cercanos. Lo estamos espiritualizando, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los de Samaria? Los vecinos, los parientes que viven allá afuera en el interior del país. Y lo último de la tierra, ¿quiénes son? Todas las personas que están a su alrededor. Entonces, ¿dónde tengo que llevar el mensaje primero? A mi casa. Es por eso que está bueno que hayan misioneros, hermano, porque se necesita ir a ganar alma. Hay lugares donde una persona se tarda 1 o 2 años para ganar un alma. Para que vea, todos esos que van allá a Surinam y todos esos países de África, ellos ganan una alma 1 o 2 años, porque van, se hacen amigos, aprenden las costumbres y los visitan muchas veces, pero no les pueden hablar abiertamente de Dios. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Modelarles el cristianismo, mostrarles con los hechos quién es Cristo. Pero ese es un proceso que deben de vivir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mandado a llevar el Evangelio, oiga bien, ¿a dónde, hermanos? Hasta lo último de la tierra. Y hoy es fácil llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes tienen parientes en los Estados Unidos? ¿Ah? Ya los que no son cristianos, ya levantó el teléfono y le dijo: Jesús te ama y quiere que le entregues tu corazón para librarte del infierno y del fuego ardiente. Por eso te hablo, no para que me mandes una remesa. Te hablo porque quiero que tú también seas salvo, tú y tu familia. Hoy es fácil llegar hasta lo último de la tierra. Antes se acuerda que teníamos que ir a Antel. Yo nunca fui porque como nunca tuve pisto para mandar un telegrama, ¿va? Yo solo me daba cuenta que la gente mandaba telegrama, ¿va? Cuando andaban de novios. Entonces, allá iban a Antel: mire, quiero mandar un telegrama. Vaya, dígamelo. Te amo mucho, me hace falta. Primero Dios, nos veamos en 20 días. Y ese telegrama iba. O usted venía y dentro de Antel habían las cabinas, ¿verdad? Mire, quiero llamar a alguien. Y usted se metía a la cabina y la operadora marcaba y le decía: ahí va. Y ya empezaba usted a hablar, ¿verdad? Y le decía a la señora: ya se le va a acabar la peseta. Ah, pues métale otra, ¿verdad? Y usted feliz hablando, ¿verdad? Diciéndole que cómo iba a llegar vestida, qué horas iban a ver, si se iban a ver allá en la panadería Tin de Santa Tecla. ¿Ah? Ajá, ¿se acuerdan, verdad? Si iban a ir a comer ese sorbete sin rival, ¿verdad? ¿Saben cuál es el sorbete sin rival, verdad? El de sobaco. Entonces, oiga bien, la palabra hay que llevarla hasta lo último de la tierra, hermano. Hay que llevar el Evangelio. Háblele a su familiar, al que está cerca, presentémosle el plan de salvación. Hablemosle de Cristo, a los que se han, como dice, se han caído. Pero es mentira que se han caído, se andan caminando, pues. A los que se han enfriado, hablemosles de Cristo. Llevemos el mensaje. Oiga bien, porque lo primordial que el mundo necesita es salvación. Y a eso nos ha puesto nosotros Dios acá en esta tierra, para llevar ese mensaje que cambia, ese mensaje que transforma. Entonces, cerrando la introducción, podemos ver y repetir que el libro de los Hechos es un libro histórico.
y que el libro de los Hechos es el puente entre los evangelios y las epístolas. Entonces, si no hubiera historia, las epístolas fueran vacías. Porque la historia, oiga bien, nos relata los acontecimientos del pasado. Eso relata la historia. Entonces, como, oiga bien, el libro de los Hechos relata la historia de la iglesia primitiva, entonces en las epístolas y en este tiempo podemos convencernos, oiga bien, de que el Espíritu Santo vino sobre esos hombres para llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y si usted ve, oiga bien, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, que son los pilares o los dos hombres más usados en el libro de los Hechos, ¿dónde evangelizaron primero? En Jerusalén. ¿Quién fue el encargado de evangelizar en Jerusalén y un poco de Roma? El apóstol Pedro. Él fue el encargado, porque después el que fue a todas las misiones fue el apóstol Pablo en los viajes misioneros. Entonces hoy vamos a entrar al tema número 2. Y el tema 2 es el nacimiento de la iglesia y el primer discurso de Pedro. ¿Quiénes ya han leído el primer discurso de Pedro? Léalo, hermano, porque no lo vamos a leer hoy. Mañana lo lee en su casa, está en el capítulo 2. No, hombre, se echa un discurso, hermano, donde hace una mención que usted dice, este no es el pescador, este no es el que sacaba el corvo, este no es el mal hablado, así como dirán de nosotros quizás en este tiempo, ¿verdad? He platicado con vos y no has dicho ni una mala palabra. ¿Y qué te han hecho? ¿Que te cambiaron la lengua? No, me cambiaron la mente y el corazón. Hey, mira, y nos vamos a echar un baldecito. No, es que ya no tomo. Ah, hasta se sorprenden, ¿verdad? Y no querés un cigarrito, le dicen. No, es que ya no fumo ni... ¿El qué? Pues eso es lo que pasa en el discurso de Pedro. Ya habían llegado los últimos momentos con el Señor, antes de que Él ascendiera al cielo. A los discípulos les faltaba la respuesta a una pregunta que ellos consideraban de suma importancia. Y la pregunta era, ¿cuándo establecería Cristo su reino en la tierra? Para que los judíos estuvieran libres del yugo romano. No habían entendido todavía. Ya se les había olvidado lo que Dios les dijo allá en el libro en el Evangelio de Mateo, que tenían que llevar el Evangelio en Jerusalén y hasta la última de la tierra y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya se les había olvidado. Ya no se acordaban que ellos, oiga bien, iban a ser los precursores del reino de Dios aquí en la tierra. Cristo trajo la salvación, pero ¿quiénes iban a ensanchar el reino? Los discípulos, hermanos, llevando el evangelio eterno. El Señor no contestó su pregunta. En cambio, les habló de otro periodo del calendario divino que debería preceder al reino terrenal. Les reveló la pronta venida del Espíritu Santo para morar en ellos y darles poder para testificar de su muerte y de su resurrección en todo el mundo. A los pocos días se cumplió esa promesa y se revolucionó la vida. Hombres, oiga bien, que se dejaron utilizar por el Espíritu Santo de Dios. Hombres que Cristo los escogió porque había algo fundamental en la vida de ellos, y esa palabra fundamental que Dios vio en los 12 que llamó, se llamó la palabra humildad. Disposición de servicio. Hombres, oiga bien, que Jesús sabía que iban a darle con todo al plan perfecto de Dios acá en la tierra. Porque el Pedrito que se fue a esconder, ese desapareció. ¿O no? Ese ya no existió.
cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre él. Y empezó a hablar y empezó a expandir el Evangelio. Cuando usted vino a Cristo, o cuando venimos a Cristo, usted y yo no sabíamos nada. Pero ahora, como dice Lucas, hay pruebas indubitables de que usted y yo somos hijos de Dios. Hay pruebas, mis amados hermanos. ¿Cuáles son esas pruebas? Que estamos llenos del Espíritu y que nuestros frutos son dignos de arrepentimiento. Esas son las pruebas indubitables que hay. Oiga bien, que usted y yo somos hijos de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Recordemos que este primer tratado es el Evangelio de Lucas. ¿Cómo fue construido el Evangelio de Lucas? Fue construido por Lucas a base de investigación, a base de preguntar, a base de consultar, a base de entrevistar, me imagino yo, que los mismos discípulos. Entonces el Evangelio de Lucas, o el primer tratado, oiga bien, fue a base de investigación. Por eso es que el libro o el Evangelio de Lucas, que es uno de los sinópticos, si usted ve, es diferente a Mateo y a Marcos. ¿Por qué? Porque en el libro de Lucas hay más historia que en los otros dos. Es diferente. Entonces, Lucas, oiga bien, ha terminado el primer tratado y dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Cuándo fue esto? Fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después, oiga bien, de haber ascendido, ¿qué pasó? Se le presentó a sus discípulos. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 días. O sea que por 40 días, oiga bien, los discípulos estuvieron recibiendo de parte de Dios toda la instrucción necesaria. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para llevar el Evangelio eterno a toda criatura. Revolucionémonos de la mente. ¿Se imagina estar escuchando la voz de Jesús por 40 días? ¿Qué enseñanza les habrá dado? Muchas de ellas escritas en la palabra de Dios. Las revelaciones que recibieron. Lo que les manifestó que iban a hacer, oiga bien, mientras ellos estuvieron en esta tierra. Todo lo que iban a emprender, ¿para qué? Para que la palabra viva y eficaz llegara hasta ¿quiénes? Hasta los más perdidos, hermano. Lo dije el jueves anterior. ¿Se imagina usted que con su sombra la gente se sanara? Ayer en el Salmo de ayer decía en el Salmo 39, Señor, aún mi sombra es oscura y no va a dar buen reflejo de mi vivir. Pero se imagina que su sombra, la sombra de los discípulos, dice que la gente era sanada. ¿Por qué? Porque en ellos no había oscuridad. Porque en ellos habían corazones dispuestos a servirle ¿a quién? A Dios. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos, usted y yo, a escribir Hechos capítulo 29? ¿Está usted preparado para escribir Hechos capítulo 29? Debería estar preparado. Porque usted está escribiendo una historia de la iglesia. Porque cada uno de nosotros somos la iglesia. Y cada uno de nosotros, oiga bien, estamos escribiendo una historia de lo que Cristo, a través del Espíritu Santo, puede hacer en la vida del ser humano. Por eso les dije, el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. No tiene fin. ¿Cuándo va a ser el fin del libro de los Hechos? Cuando suene la trompeta. Hasta aquí nos quedamos y el próximo jueves desarrollaremos del 1 al 5. Denle un buen aplauso al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablarnos al corazón. Ayúdanos, Dios, a ser como la iglesia primitiva,
Ayúdanos, Dios, a poder reflejar tu amor, a poder compartir con el necesitado la palabra, a poder llevar esperanza a aquellos, oh Dios, que necesitan salir de su condición pecaminosa. Utilízanos a cada uno de nosotros como antorchas vivas, como verdaderos atalayas, como embajadores tuyos acá en esta tierra, Señor, para que el capítulo 29 del libro de los Hechos se siga escribiendo mientras tú vienes por la iglesia. Que las generaciones que vendrán después de nosotros puedan encontrar una iglesia en avivamiento, que puedan encontrar una iglesia llena del Espíritu Santo, que puedan encontrar creyentes temerosos de ti, que nuestros hijos puedan ser esos creyentes temerosos de guardar tu palabra, de llevar el evangelio, de guardarse para ti, de los que sirvan de pilares para esta sociedad que está en decadencia, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a permanecer aquí, a dar lo mejor. Que mientras estemos en esta tierra, oh Dios, podamos escribir una buena historia como representantes tuyos, llevando la palabra viva y eficaz. Ayúdanos a no desmayar, así como esos discípulos, Dios, no desmayaron cuando el apóstol Pedro se dio cuenta con Bernabé de que su compañero había sido muerto, había sido apedreado. No se llenaron de temor, siguieron llevando la palabra, siguieron escribiendo historia. Ayúdanos, Dios, a no ser de doble ánimo, a no hacer medias tintas. Ayúdanos, Dios, a ser cristianos verdaderos, temerosos del Dios vivo. Ayúdanos, oh Señor, a dar lo mejor. Bendice nuestra casa, bendice nuestra mesa. Señor, oro por todos aquellos que a esta hora están conectados, Dios, a esta transmisión. Oramos por Ana Miriam Romero, Dios, que este día tú le permitiste poder cumplir años. Oramos para que tú la bendigas, para que la llenes de mucha salud, que seas tú bendiciendo su mesa, su casa, sus hijos, su madrecita, Señor. Que seas tú concediendo las peticiones del corazón, guardando la vida de sus hijos, Señor, y que las promesas o las peticiones que habían, Dios, en su corazón y no se cumplieron en este año que queda atrás, en estos nuevos 365 días, puedan hacerse efectivas, Dios, de parte de ti. Oramos por aquellos, Padre, que están desempleados, por aquellos, Dios, que han perdido sus trabajos, por aquellos, Padre, que han caído en una situación financiera difícil, que puedas tú proveerles a sus necesidades, que puedas tú darles, Dios, esa bendición, que puedan recibir un trabajo digno de un hijo de Dios. Oramos, Padre, por todos aquellos que están enfermos de COVID-19, por aquellos, mi Señor, que están en un hospital con una enfermedad terminal, angustiados, llenos de miseria, Señor, afligidos, Padre, que hoy seas tú manifestándote en gloria y en poder sobre ellos y dándoles un milagro sobrenatural. Aliéntales, ayúdales, Padre, a seguir adelante. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por estar con nosotros siempre, ayudándonos y fortaleciéndonos. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Porque tú eres bueno, Padre. Porque tú, a pesar de lo que somos, tú sigues amándonos. Y podemos decir, Señor, que tú eres bueno y fiel para con nosotros. Ahora, mi amado amigo y hermano, si tu corazón está vacío, si estás atribulado, hoy Jesús puede darte salvación y vida eterna. Solo debes de tener arrepentimiento de corazón y recibirás en esta noche perdón de pecados y vida eterna si voluntariamente hoy recibes a Jesús como tu Salvador personal, y puedes hacerlo a través de esta oración. Reciba a Jesús como su Salvador personal. Hágalo hoy mismo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús,
yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, hoy quiero invitarle a que busque una iglesia local donde congregarse. Si tiene Biblia en casa, abra el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor, y aprenda a crecer y a creer en Dios. Nos despedimos cantando esta alabanza. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Una vez más dígalo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias porque nos trajiste una noche más a aprender de tu palabra, a clamarte, a buscarte, a adorarte. Ahora oramos para que nos lleves con bien y que el día de mañana podamos estar una vez más celebrando una noche de fe y de milagros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en Noche de Fe y de Milagro. Bendiciones para todos.